Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotras somos alumnas de tercero sexta de la Escuela Normal Tomás Godoy Cruz. Nos presentaremos el proyecto final de historia. Los integrantes son Arancilla Morena, Jofre Delfina, Rueda Milagros y Choque Tamán. Empecemos con el video. Generación del 80. ¿Qué es la generación del 80? Se le llama generación del 80 a la clase que representó una dirigencia que apostó al cambio y condujo la transición de un país tradicional a otro moderno. Abarcó personalidades de distintas edades y formación académica, como escritores, periodistas, políticos, terratenientes, etc. Estos hombres coincidían en el pensamiento liberal positivista y tenían una fe inconmovible en el progreso infinito, que se lograría a través de la ciencia y la técnica. También coincidían en la educación como un instrumento esencial para su impulso. En su mayoría eran lacistas, deterministas y antimetafísicos. Solo creían en hechos o realidades accesibles a través de los sentidos. Para ellos, Europa era el faro cultural que les permitiría superar la modestia de una tradición en la que las huellas indígenas y mestiza poco o nada podían aportar a la consolidación de una cultura nacional acorde con la jerarquía que pretendían para el país. Se sentían constructores de la nación en una etapa de expansión y modernización y actuaban en consecuencia. Julio Argentino Roca fue presidente argentino en dos periodos. El primero fue desde 1880 hasta 1886 y el segundo fue desde 1898 hasta 1904. En su primera presidencia, con el lema Paz y Administración, desarrolló un vasto programa de ampliación de orden institucional que reafirmaban el poder del Estado. Se sancionaron, por ejemplo, las leyes de unificación monetaria, la de ordenamiento de los tribunales de la capital, la de organización de los territorios nacionales, entre otras. En el mandato de Roca, la Argentina transitó por un orden político habitualmente designado por los estudiosos como la República Conservadora. En el orden institucional se privilegió un fuerte sesgo lacista. En el orden económico-financiero promovió las inversiones extranjeras y el fomento agrícola, fuertemente vinculado a sus políticas inmigratorias. Además, modernizó la cría ganadera según los requerimientos tecnológicos de los sistemas frigoríficos. Extendió la red ferroviaria, construyó puertos y atendió al desarrollo de la urbanización y la industria. En el orden social, los cambios en lo cultural y étnico, producto de la inmigración, y la configuración de la sociedad según clases asociada al mundo del trabajo y al acceso a la educación. Exigieron de la dirigencia política respuestas de tipo reformista, que desembocaron en una ley de sufragio universal, secreto y obligatorio. Desde entonces el país fue otro. Con Julio Argentino Roca en la presidencia, los recursos institucionales fueron muy bien aprovechados por las clases dirigentes para asegurar la legitimidad del poder central, sobre la base de un consenso que convalidara su control político. Este fue ejercido por el grupo más ilustrado y preparado para responder al bien común, aunque ello significó la aplicación de restricciones en el sistema de acceso a los cargos electivos. El funcionamiento eficaz de ese sistema requería del cuidado de la relación entre Buenos Aires y el interior. Así, por ejemplo, las fórmulas presidenciales se componían de un porteño y un provinciano. También dicho sistema necesitaba de la capacidad de los partidos políticos provinciales y de la capital de firmarse como tales, ya que si bien no tenían grandes diferencias programáticas, dotaban de mayor legitimidad a sus dirigentes y fortalecían una verdadera oligarquía gobernante que concentraba el poder político y el económico. Configuró así un sistema hegemónico, en el que el presidente y los gobernadores de provincia, verdaderos gobernantes electores, imponían a sus respectivos sucesores una ley electoral que establecía el voto voluntario y cantado, y que entregaba la confección del padrón y la organización de los comicios a las autoridades locales. Era la primera puerta abierta al fraude. A esto se le sumaban registros falseados, urnas volcadas, sufragantes que votaban más de una vez, compras de votos y violencia comicial. El fraude deprimía a los ciudadanos en las elecciones, con lo que disminuía progresivamente la participación electoral, como han revelado diversos estudios sobre el tema. Como se dijo, el régimen instaurado en la década del 80 albergaba en sí mismo los factores que acabaron por descomponerlo: una excesiva concentración de poder, una inestabilidad económica que se agudizaba día a día
y una creciente protesta de distintos sectores políticos constituyeron un proceso que desembocó en un hecho de armas. Radicalismo. Hipólito Yrigoyen asume en 1916 hasta 1930 por la Ley de San Peña. En el Congreso despreciaban y lo tildaban de demagogo y su forma personalista. Sus adversarios lo acusaron de incurrir en viejas prácticas. Yrigoyen no logró tener la mayoría en el Senado y tuvo dificultades en la Cámara de Diputados, donde algunos radicales comenzaron a oponerse y aliarse con los conservadores. Cuando Yrigoyen vuelve al poder, tuvo que afrontar a la crisis del 29, donde las exportaciones y las reservas de oro disminuyeron. Los saldos de la balanza comercial y de la balanza de pagos eran negativos. El gobierno tuvo que reducir los gastos. Un grupo de jóvenes periodistas de la Nueva República manifestaban su desaprobación por el sistema democrático, al que consideraban la dictadura de la chusma y de los demagogos. Estas ideas autoritarias tuvieron eco entre los conservadores tradicionales, a lo cual contactaron a Iriburu para hacer un golpe de Estado. El 6 de septiembre de 1930, con el apoyo del Colegio Militar, hicieron el golpe de Estado. Como Yrigoyen tenía licencia por enfermedad, le tocó al vicepresidente Martínez enfrentar la situación, que culminó con su renuncia. Y después, Yrigoyen fue conducido a La Plata, donde también debió renunciar. Uriburu disolvió el Congreso y encabezó un gobierno integrado por los conservadores y grandes propietarios financistas. Primera Guerra Mundial. En 1871, Francia había sido derrotada por Alemania en la guerra franco-prusiana y había perdido los territorios de Alsacia y Lorena, por lo que pretendía tomar revancha. Alemania buscaba un lugar de preponderancia en el continente. En Europa Oriental, tanto los pueblos del Báltico como los polacos y finlandeses intentaban separarse del dominio ruso. Los conflictos sociales aquejaban al régimen del zar Nicolás II. El problema más grave, sin embargo, se planteaba en la multinacional Imperio Austrohúngaro. Pueblos tan diversos como los rumanos, los serbios, los búlgaros, los croatas y los eslovenos buscaban seguir su propio camino. Asimismo, el Imperio Otomano enfrentaba conflictos internos con los armenios y los griegos, que lo llevaron a una feroz persecución de los primeros, y competía con los rusos por el control de los estrechos que unen el mar Mediterráneo con el mar Negro. Algunas crisis que se produjeron en la periferia parecían anticipar el conflicto. La lucha entre los japoneses y los rusos por el control de la parte del territorio de China y Corea llevó a una guerra que terminó con la derrota del Imperio ruso en 1905. La disputa por Marruecos entre Francia y Alemania fue provisoriamente saldada mediante un arreglo diplomático en 1912. Entre 1912 y 1913 se produjeron dos guerras en los Balcanes, provocadas por la descomposición del Imperio Otomano y las tensiones entre Austria-Hungría, Italia y Serbia por el control de estas regiones. El desencadenante de la guerra ocurrió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, y su esposa. El asesino fue Gavrilo Princip, ultranacionalista de origen bosnio. Su propósito era buscar la unificación de todos los eslavos del sur de Europa bajo otra forma de gobierno, integrándose al reino de Serbia y liberándose de los austriacos. Esto desató una crisis diplomática. En la contienda se enfrentaron por un lado la Triple Entente o los Aliados, grupo conformado por Francia, Rusia, Gran Bretaña, Italia, el Japón y los Estados Unidos, entre otros países. Y por el otro estaba la Triple Alianza, conformado por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria. Austria-Hungría y Alemania exigieron a Serbia una investigación y la actuación en territorio serbia. Serbia se negó con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente le declara la guerra a Serbia y Rusia sale en ayuda. Alemania invade Luxemburgo y le declara la guerra a Rusia y Francia e invade Bélgica. Los británicos salen en auxilio de Bélgica y Francia y se mueven contra Alemania. De pronto, media Europa estaba en guerra contra la otra media. La Gran Guerra de 1914
Fue la primera contienda general entre los estados nacionales organizados en las últimas décadas del siglo XIX. Los estados beligerantes estaban dispuestos a movilizar la capacidad productiva de sus industrias pesadas, obtener de la tecnología moderna nuevos medios de destrucción y utilizar la energía de todos sus ciudadanos. En pocos meses, los gobiernos debieron movilizar hombres para formar los ejércitos y procurar mano de obra para las fábricas que debían proveer insumos y armas mientras duraba el conflicto. Se crearon empresas de guerra para asegurar los materiales básicos y se establecieron cuotas de racionamiento de alimentos. La Gran Guerra se convirtió en una guerra total. Tanto la población militarizada como la población civil estuvieron envueltas en ella. Las ciudades fueron blancos de bombardeos de cañones de largo alcance, aviones y dirigibles. Otra forma de presionar a los civiles fue bloquear la llegada de alimentos desde los países neutrales. En el mar, los submarinos atacaban sin previo aviso y hundían barcos mercantes y de pasajeros. La duración de la guerra afectó también el apoyo que la sociedad civil le había dado. El esfuerzo, la reducción de la calidad de vida y el aumento de los impuestos disminuyeron el grado de adhesión a la guerra hacia el segundo año de la contienda. Así, los gobiernos debieron desarrollar campañas de propaganda bélica. La prolongación de la guerra y la incorporación de los Estados Unidos al conflicto permitieron el avance de los aliados. El uso de tanques desestabilizó las fuerzas en el frente occidental y provocó el agotamiento del Imperio alemán, que fue derrotado en noviembre de 1918. Las víctimas fatales llegaron alrededor de 10 millones. Algunas batallas casi no tuvieron sobrevivientes. A ellos se sumaron los heridos y los efectos colaterales de la guerra. Cuando terminó la guerra, se firmaron varios tratados de paz. El Tratado de Saint-Germain con Austria, el Tratado de Trianon con Hungría, ambos en 1919, y el Tratado de Sèvres con Turquía en 1920. Para los vencedores estaba claro que el único enemigo que no había quedado totalmente destruido era Alemania, ya que no se había combatido en su territorio. El Tratado de Versalles, que se firmó el 28 de junio de 1919, asignó la culpa a ese país y buscó detener toda posibilidad de su resurgimiento. Se obligó a Alemania a disolver su fuerza aérea, reducir su ejército y renunciar a su flota mercante y sus colonias. Además, debió pagar generosas reparaciones de guerra. Estas duras condiciones fueron la raíz de su intenso resentimiento que saldría a la luz en la década siguiente. Italia derrota finalmente a Austria-Hungría. Alemania es vencida por los franceses a solo 120 kilómetros de su objetivo, París. 4 imperios se deshicieron: el alemán, el austrohúngaro, el otomano y el ruso. El Tratado de Versalles acabaría propiciando gran resentimiento en Alemania y el ascenso de un joven llamado Adolf Hitler, que desencadenaría una Segunda Guerra Mundial. Totalitarismo. Los regímenes totalitarios, liderados por Hitler, Mussolini y Stalin, sostenían que el Estado debe regular la totalidad de la sociedad, incluidos los aspectos que en las doctrinas liberales y elaboradas del siglo XVIII e idénticas con una vida social democrática corresponden al ámbito individual o privado de las personas, como la libertad de creencia, al derecho a la opinión, etc. Para los totalitarios no existe esa esfera individual y todos los aspectos de la vida humana se encuentran bajo un control permanente por parte del Estado. Estos tenían una estructura militar organizada con un papel muy importante en el control del Estado y la sociedad. El líder era presentado como un ser con atribuciones sobrehumanas, no se equivocaba jamás y no aceptaba críticas de ninguna clase. El nazismo, no así el fascismo, reforzó el sentimiento nacionalista con un fuerte racismo basado en el mito de la superioridad. Y también el culto al líder. Hitler y Mussolini fueron considerados como jefes predestinados, conductores de sus naciones hacia un destino de grandeza a la hora de tomar decisiones. Aspiraban a construir estados autoritarios en los que existiera un solo partido, cuyos miembros fuesen los únicos habilitados para ocupar los cargos del Estado. Y también sostenían la primacía del Estado, es decir, la intervención estatal en todos los aspectos de la vida de los individuos y el régimen de partido único.
Para reforzar estas ideas utilizaron símbolos, rituales y mitos que difundieron entre la población. Estos movimientos autoritarios surgieron durante la primera posguerra. Las características más comunes de los totalitarios era que no aceptaban el pensamiento de otro, predecían el final de la democracia liberal y la sociedad burguesa, las que calificaban como decadentes. Anunciaban la llegada de la época de esplendor, se declaraban ultranacionalistas, se basaban en esquemas ideológicos rígidos a los cuales las personas debían subordinar sus derechos individuales. Buscaban la unión de la población mediante símbolos, actos patrios, discursos y muestras de poder militar. Exaltaban la superioridad moral de un líder y un partido único monopolizaba las opciones políticas y todos le debían una obediencia ciega y absoluta. La desobediencia era penada con el exilio, la muerte o prisión en campos de concentración. La relación entre los regímenes totalitarios incluía el odio mutuo, en especial entre nazis y comunistas. Segunda Guerra Mundial. Inicio de 1938, Alemania pasaba por una inflación que tiempo después lo llevó a optar por una guerra. También se empezaron a hacer alianzas entre los gobiernos. Uno de ellos fue la de Alemania e Italia, que pronto después se uniría a Japón conformando el eje Roma, Berlín y Tokio, que se comprometían a no aliarse con la Unión Soviética. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia y con eso Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra a Alemania. Alemania, con una guerra relámpago, conquistó Polonia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Francia y Rumania. Italia se unió a la guerra en 1940. Y en junio de 1941, Rusia fue atacada por Alemania. En diciembre de 1941, el Japón realizó una ofensiva aérea en Pearl Harbor, en una base militar estadounidense, y los Estados Unidos y Gran Bretaña le declararon la guerra al Japón. En diciembre, y Alemania, como tenía una alianza con Japón, le declararon la guerra a Estados Unidos. En 1942, los representantes de Estados Unidos, Unión Soviética, Inglaterra y 23 países más se reunieron en Washington y se comprometieron a no firmar un armisticio con el eje. Este pacto se consideró como un antecedente de la ONU. En julio de 1943, aliados de ingleses, canadienses y estadounidenses invadieron Sicilia, lo que produjo la caída del régimen de Mussolini. Formó un nuevo gobierno italiano en agosto de 1943 y inició tratados de paz. Alemania no le gustó para nada e invadió Italia. Italia cambió de bando y le declaró la guerra a Alemania. En junio de 1944, los aliados iniciaron una operación para liberar Europa de los nazis, y en agosto París fue liberada de los alemanes. Rumania tuvo un golpe de estado y se unió a los aliados y le declararon la guerra a Alemania y le quitaron los suministros de petróleo. En Bulgaria se produjo una revolución política y le declararon la guerra a Hitler. En octubre de 1944, los rusos y las guerrillas dirigidas por Tito expulsaron a Alemania de Yugoslavia. En marzo de 1945 conquistaron Budapest y en los inicios de 1945 invadieron el Reich. En los últimos tiempos de la guerra, Hitler ordenaba la destrucción de las regiones antes que cayeran en manos enemigas. El 25 de abril de 1945, la Unión Soviética puso cerco a Berlín. El 30 de abril, Hitler se suicidó junto a su esposa Eva Braun, y 2 días antes Mussolini había sido fusilado. El 8 de mayo de 1945, el sucesor de Hitler presentó la rendición de Alemania. La guerra continuó en Japón y el 6 de agosto cayó sobre la ciudad japonesa Hiroshima la primera bomba atómica, que causó 70.000 muertos. El 9 de agosto otra bomba cayó en Nagasaki y hubo más muertos. El Japón decidió rendirse. Previo fin de la guerra, 2 reuniones alcanzaron mayor importancia, que realizaron en Yalta y Potsdam en 1945. El
febrero de 1945 en Yalta, antes que terminara la guerra, los presidentes de Estados Unidos, el primer ministro inglés y el jefe de gobierno soviético se reunieron para acordar sobre el futuro de Alemania, la guerra con el Japón, la situación en Polonia y la Europa oriental. Concordaron que Alemania sería dividida en 4 zonas de ocupación. La frontera de Polonia seguiría y Stanley se comprometió a respetar la formación de los nuevos estados surgidos en Europa Oriental con regímenes democráticos. Stanley se comprometió no entrar en la guerra con el Japón si compensaba a su país con los territorios que el Imperio nipón había arrebatado a Rusia. En julio de 1945, en Potsdam, se reunieron nuevamente las 3 grandes potencias, el presidente norteamericano, sucesor de Roosevelt, y más tarde el Partido Laborista de Inglaterra, y Stanley que se acordó el desarme alemán y el castigo a los nazis criminales de la guerra. También se firmaron acuerdos de paz con los antiguos estados. En 1951 las potencias occidentales y en 1956 los soviéticos firmaron la paz con el Japón. En cambio, con Alemania no se firmó ningún acuerdo final de paz. Las consecuencias que dejó la guerra fueron más de 40 millones de víctimas. Las zonas afectadas fueron alemanas, los países del este y el Japón también. Pueblos enteros arrasados, sus habitantes muertos o deportados, campos de concentración convertidos en lugares de masacre. El carniceamiento nazi fue especialmente grave con la comunidad judía en el Holocausto, que dejó un saldo de 6 millones de víctimas. También a los judíos le quitaron los derechos políticos y también prohibió casarse con alemanes y exterminio vacío perpetrado por los nacionalistas, que fue lo más grave de la historia de la humanidad. Etapa peronista. En la década de 1930 surgieron en varios países latinoamericanos regímenes políticos que se denominaron populismos, el cual su principal característica fue la incorporación a la vida política de sectores sociales que antes estaban excluidos, como los trabajadores urbanos o los campesinos. El desarrollo del populismo implicó también una ampliación en los derechos políticos y sociales de los sectores populares. Se preocuparon por garantizar a los trabajadores niveles de vida dignos a través de distintas vías: modificaciones en la legislación laboral, aumentos de salarios, expansión de los servicios de salud y educación. Algunos ejemplos de populismo clásicos fueron los gobiernos de Lázaro Cárdenas en México, Getúlio Vargas en Brasil y Juan Domingo Perón en la Argentina. En la Argentina, luego del golpe que derrocó a Irigoyen, se encontraba Juan Domingo Perón en Europa cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y tuvo la oportunidad de ver el avance de Alemania en el continente y las características del gobierno de Mussolini. El coronel Perón se destacaba entre sus colegas por su destreza política y sus dotes de estadística. Cuando Farrell ocupó la presidencia, Perón obtuvo el cargo de ministro de Guerra y luego, en junio de 1944, el de vicepresidente. No obstante, el cargo que le dio mayor popularidad fue el de secretario de Trabajo y Prevención Social. Consideraba fundamental asegurar la protección laboral y evitar la desocupación para prevenir las vicisitudes que podría traer la posguerra mundial. El coronel Perón se convirtió en una figura de gran importancia en la vida política nacional. Para sus detractores era simplemente un demagogo autoritario que quería emular a Mussolini y a Hitler. Para sus partidarios era el primer hombre de gobierno que tomaba conciencia de las necesidades de los humildes y se empeñaba en lograr el reconocimiento de sus derechos. Desde fines de 1944, la oposición al gobierno de Farrell comenzó a condensarse, tomando como blanco la figura del coronel Perón. En octubre de 1945, un grupo de militares contrarios a Perón tomó el control del gobierno y lo obligó a renunciar a todos sus cargos, y lo detuvieron. Ante el enojo, el 17 de octubre, el reclamo popular se escuchó en las calles. Unas 300.000 personas, mayoritariamente obreros, se concentraron en la Plaza de Mayo reclamando la presencia de Perón y
la restitución de sus cargos. Horas más tarde, Perón fue liberado y trasladado a la Casa Rosada. Se dirigió al balcón y elevando los brazos saludó a la multitud. Este encuentro de Perón con las masas trabajadoras fue uno de los factores que dieron el origen al peronismo como movimiento político. Se declaró ese día como fiesta nacional el Día de la Libertad. En sus años de presidencia, la sociedad, la política y la economía experimentaron grandes cambios. Perón influyó definitivamente a los trabajadores en la vida política, otorgó un nuevo sentido a su importancia y su dignidad, y los protegió con leyes sociales, muchas de las cuales aún perduran. Por otro lado, gobernó de manera autoritaria, aplicando la censura e impidiendo la expresión de la oposición. Su figura y la de su esposa Eva despertaron tanto la idolatría de una parte de la sociedad como el rencor de la otra. Eva Perón desempeñó un rol muy importante, primero informalmente y luego de 1948, desde la Fundación Eva Perón, donde se hizo cargo de la ayuda social de los humildes, en especial mujeres, niños y ancianos. A partir de su inmensa labor, Eva se fue convirtiendo en Evita, la abanderada de los humildes, una imagen que reforzada por la propaganda oficial. Perón promovió en 1949 la reforma de la Constitución. La Asamblea Constituyente incorporó a la institución los derechos sociales como el voto directo para presidente, vicepresidente y senadores, la propiedad estatal sobre los recursos energéticos y la posibilidad de reelección presidencial. Luego de aprobada la reforma, Perón inició su campaña para la reelección. Tanto la CGT como la propia esposa del presidente intentaron impulsar la fórmula Juan Perón-Eva Perón. Finalmente, Eva rechazó el ofrecimiento, el cual había generado resistencia en las Fuerzas Armadas. Perón se impulsó en las elecciones de 1951 con el 62% de los votos. En esos comicios, además, por primera vez las mujeres pudieron ejercer su derecho a votar y ser elegidas para ocupar cargos de gobierno. En relación con las Fuerzas Armadas, las inversiones en defensa crecieron y los suboficiales obtuvieron en 1948 el derecho al voto y becas del colegio militar para sus hijos, pero no alcanzó para mantener el apoyo militar. La elevación de Eva Perón a objeto de culto y la intención manifestada por la CGT de que fuera la candidata a la vicepresidencia en las elecciones irritaron a algunos sectores del ejército. Las decisiones se manifestaron con el levantamiento del general Benjamín Menéndez, aunque para el momento en el que se produjo, Eva ya había rechazado la candidatura. El golpe no tuvo éxito, pero el gobierno endureció su posición y exigió a las Fuerzas Armadas un apoyo total al régimen. El apoyo inicial de la Iglesia al peronismo se dio por la inscripción de su proyecto social en la doctrina social católica y en medidas concretas, como el mantenimiento de la obligatoriedad de las enseñanzas religiosas en las escuelas públicas y el control de ciertos sectores eclesiásticos ejercieron sobre la educación en general. Los primeros síntomas de malestar se evidenciaron a través del rol que jugaba en el gobierno de Eva Perón, quien por medio de la fundación que llevaba su nombre cubrió el espacio de la asistencia social y extendió su acción a ámbitos tradicionalmente ocupados por la Iglesia. Por otro lado, el Estado avanzaba en el terreno de la educación. Los textos escolares que promocionaban la obra del presidente y su esposa en todos los niveles de la enseñanza constituían a los ojos del clero una suerte de religiosidad paralela, una especie de culto a los líderes. En 1954, en la quinta presidencial de Olivos, el presidente dio un discurso cuyo tono fue interpretado como agresivo por la Iglesia. El gobierno terminó derogando a la ley de enseñanza religiosa, a la vez que aprobaba la ley de divorcio, legalizaba los prostíbulos y equiparaba los hijos matrimoniales con los extramatrimoniales. En junio de 1955, la celebración de Corpus Christi se transformó en una manifestación antigubernamental a la que asistieron más de 100.000 personas. 2 prelados acusados de haberla organizado fueron expulsados. Unos días después, estalló un lanzamiento militar en el que estaba involucrada la Marina. El gobierno pudo sofocar el estallido, pero tras él aumentó la violencia. Después de una concentración de la CGT, las iglesias del centro de Buenos Aires fueron incendiadas. Los militares y el clero acabarían por ser el factor aglutinante de todo el espectro opositor.
El 16 de septiembre comenzó en Córdoba el lanzamiento militar que puso fin al gobierno peronista, y la CGT, desarmada, no pudo poner resistencia. El 21 del mismo mes, Perón partió en una cañonera de bandera paraguaya hacia un largo exilio y el general Eduardo Lanardi asumió la presidencia. Etapa pendular. Perón, luego del golpe de Estado, se refugió en España, donde estuvo exiliado casi 18 años. Desde el exterior, incentivaba a esos jóvenes idealistas, a esa maravillosa juventud, que realizara el cambio. Muchos jóvenes de la juventud católica y sacerdotes también tomaron estas ideas de una sociedad más igualitaria y empezaron a integrar grupos guerrilleros que tenían como fin sustituir gobiernos elegidos democráticamente. Mientras tanto, en la Argentina comenzó el periodo de la etapa pendular, porque los gobiernos argentinos fluctuaron como un péndulo. Íbamos de un gobierno democrático a uno democrático de facto, entre 1955 y 1983. En vez de tener 5 presidentes, tuvimos 16, lo que demuestra la inestabilidad política. En noviembre de 1955, Lanardi fue reemplazado por el general Pedro Eugenio Aramburu. A partir de ese momento, el gobierno proscribió al peronismo. Con el peronismo proscripto y desde el exilio, Perón llegó a un acuerdo secreto con el candidato de la UCRI intransigente, Arturo Frondizi, quien en 1958 se impulsó en las elecciones. La política petrolera de Frondizi y los cambios en el ámbito laboral derivados de su política económica terminaron su alianza con el peronismo. Por su parte, los militares exigieron a Frondizi que rompiera relaciones con los dirigentes peronistas y que adoptara una política exterior más claramente anticomunista. Frondizi permitió la participación electoral del peronismo a través de lo que llamamos partidos neoperonistas, que triunfaron en las principales provincias. Ante el triunfo peronista, las elecciones fueron anuladas y las Fuerzas Armadas depusieron al presidente, que fue reemplazado por José María Guido. En un clima marcado por el conflicto militar y la proscripción del peronismo, Arturo Lilia se impuso en las elecciones presidenciales. Fue un gobierno con poco apoyo y una creciente oposición. Lilia era partidario de mayor independencia económica, por ello anuló por decreto los contratos petroleros de Frondizi, lo que le ganó la enemistad de los inversionistas extranjeros. Por otro lado, el gobierno se enfrentó también con el sindicalismo peronista, que emprendió un duro plan de lucha en el que más de 11.000 fábricas fueron ocupadas. La prolongada conspiración golpista culminó con el derrocamiento de Lilia por los militares en 1966. La Revolución Argentina destituyó al presidente y disolvió al Congreso, la Corte Suprema y los partidos políticos. El general Juan Carlos Onganía, quien asumió la presidencia, se propuso realizar una profunda reforma económica, social y política. Las medidas económicas y la represión provocaron violentas reacciones a partir de 1969. Incapaz de mantener el orden, Onganía fue reemplazado por Roberto Levingston, que debió gobernar casi sin apoyos en medio de un clima de creciente violencia política. En 1971 los militares lo reemplazaron por el general Alejandro Lanús. Lanús realizó el Gran Acuerdo Nacional, GAN. El GAN fracasó ya que no pudo lograr el apoyo de Perón, que vetó las gestiones realizadas por varios de sus partidarios. Lanús llamó a las elecciones con una única condición, que Perón no sea candidato. Cámpora, delegado personal de Perón, fue designado candidato por el peronismo y ganó las elecciones de 1973. A partir de 1970 se formaron dos grupos, la tendencia revolucionaria dirigida por la Organización Armada Montoneros y el peronismo tradicional. En 1973, Perón retornó al país y las dos tendencias se enfrentaron violentamente. Perón forzó la renuncia de Cámpora y en octubre llegó a la presidencia acompañado por su esposa María Estela Martínez. El proyecto de gobierno de Perón se basaba en tres aspectos: el pacto social entre sindicatos y empresarios, un acuerdo democrático entre las fuerzas políticas y una conducción más centralizada del gobierno peronista. El acuerdo entre sindicalistas y empresarios no resistió a la creciente inflación. Los empresarios aumentaron los precios y los sindicalistas reclamaron mayores salarios. Perón falleció en 1974 y los conflictos quedaron sin resolución. Isabel asumió la presidencia y profundizó la represión del grupo más radicalizado del peronismo.
El enfrentamiento entre la izquierda y la derecha peronistas adoptó la forma del terrorismo y los asesinatos. Por su parte, la derecha organizó un aparato parapolicial conocido como la Alianza Anticomunista Argentina, o AAA, dedicado al asesinato de militares de izquierda. Isabel, que había autorizado la intervención de los militares en la lucha contra la subversión, fue finalmente derrocada en 1976. A partir de aquí comienza una de las peores dictaduras de la Argentina, que abarcó los años 1976 hasta 1983. Las Fuerzas Armadas tomaron el control del Estado y emprendieron una profunda reorganización social, económica y política. Comenzaron por una represión sin precedentes destinada a restablecer el orden y la seguridad, aniquilar la subversión. Junto al silenciamiento de cualquier voz opositora, la dictadura militar procura ganarse y mantenerse el apoyo civil a través del adoctrinamiento, la propaganda y la apelación a los sentimientos nacionalistas. Gracias por ver. Intentando probar historia. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. De Cruz. Presentaremos el trabajo final de historia. Nuestros integrantes son García Morena. Ay, Dios santo. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotros somos estudiantes. Nuestros integrantes son José Delfina, Choque Tamar, García Morena y Rueda Milagros. ¡Ay! Hola, buenos días, buenas noches. Nosotros somos alumnos de la Escuela Normal Tomás Bodeguru. Presentaremos el Final de historia. Nuestros integrantes son Arancía Morena, José Delfina. ¡Oh, pero por qué te reís, Mora! ¿Por qué te reís? ¡Estás pasando todo! Nuestros integrantes son Jofre Delfina, Arancilla Morena, Choque... Ay, no puede ser, lo está haciendo bien. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotros somos alumnos de la Escuela Normal Tomás Bodeguru. Presentaremos el proyecto final de historia. Los integrantes son Arancilla Morena, Jofre Delfina, Rueda Milagros y Choque Tamar. Empecemos con el video.